la petición que les hicimos fue que nos comentaran cuáles son los desafíos que el Acuerdo de París implica para cada uno de los sectores, y a partir de eso reflexionar sobre la relevancia también del acuerdo y los desafíos que eso implica. Ahora, la idea es que brevemente expliquen desde sus propias posturas, pero lo vamos a hacer muy breve para que tengamos espacio para conversar. Partimos con el ministro de Medio Ambiente, el señor Marcelo Mena, que además es un académico, un comunicador académico, de hecho vimos antes incluso citado parte de las discusiones que tenemos. Y bueno, yo misma les planteé con la indicación de que no necesitamos como concentrarnos en lo más evidente del Acuerdo de París, porque efectivamente en el día nosotros ya conocemos estos elementos, incluso antes también lo vimos con la cuestión de la me parece. Y creo que este es un espacio privilegiado para poder hacer una mirada reflexiva, con mayor profundidad, sobre cuáles son los desafíos y las implicancias que tiene para cada uno de nosotros y cómo podemos enfrentarlo de forma conjunta. Marcelo, por favor, partimos contigo. Sí, pues, para no estar tirándolo más, ya. Hice una presentación que va a pasar bien rápido, pero para poder verlo al tiempo. En general, lo que quería comentar es que tengo lo más actualizado que he podido hacer. Por lo menos todo, hemos tenido un dilema en el que hace harto rato y siempre se decía que estábamos frente a un frenazo energético, que había solamente que hacer termoelectricidad, grandes proyectos, que en realidad si es que no hacemos grandes proyectos eléctricos se va a encarecer la energía. Se aprobaron grandes proyectos termoeléctricos que terminaron siendo realidad. Este proyecto había hecho muy difícil cumplir la meta 2020, porque por sí solo era 20% de las emisiones de Chile. Y también, evidentemente, insistíamos siempre en que sin hidrógeno iba a ser el carbón, energía nuclear o GNL, y también por primera vez empezó a aumentar el sector energético en sus emisiones, superando el transporte, y también se pensaba que era necesario acelerar el proyecto. Y en el año 2014 fuimos súper claros del comienzo del gobierno diciendo que no íbamos a hacer ese proyecto de hidrógeno. Y hubo quienes pensaban que eso iba a causar algún problema, se insistió en el mismo falso dilema de efecto de energía. Había algunas personas que estaban más felices ese día que otros, pero definitivamente fue un cierre de esa puerta que abrió la puerta a otro tipo de desarrollo. Se mantenía con esta misma decisión de que esto iba a encarecer la energía si es que no hacíamos hidrógeno. Y empezamos una revolución energética que fue por diseño. Fue diseño y fue hecho y fue una voluntad que vino del programa de gobierno, en donde la presidenta siempre tuvo una visión de que energía y medio ambiente tenían que trabajar juntos. El momento que ella me llamó a ser subsecretario, en enero de 2014, ella dijo claramente, es necesario que trabajemos juntos. Y primero que todo se estableció una política energética, y eso fue fundamental. Cuando se sientan todos los actores, todos miran un diagnóstico en común, nadie puede renegar ese diagnóstico común. Todos veían esto es la proyección que viene de demanda energética, ¿estamos todos de acuerdo? Ok. Ya, estos son los costos tecnológicos futuros, ¿estamos de acuerdo? Ok. Metíamos todas las jugueras, salía un resultado y no se podía renegar, porque era una cuestión que todos participaron y validaron. Y eso también hubo distintos tipos de igual dudas con respecto a lo que estábamos haciendo, sin embargo, igual se avanzó. El Ministerio de Ambiente lo que hizo fue liberar la cancha en normativa, y uno de los temas fue este impuesto verde, que tiene una señal importante, más compleja de lo que la gente ha captado de la discusión pública, porque también suma visiones locales, que da incentivos reales para poder descontaminar las ciudades y emplazar estos tipos de proyectos dentro de zonas de menor densidad poblacional. Y en este contexto creamos condiciones para una energía limpia y más barata. Incorporar el precio del impuesto verde fue una señal importante para el mercado. La norma de emisiones que establecimos para las termoeléctricas también incorporó inversiones requeridas para poder reducir las emisiones, que encareció el valor del costo de capital en torno al 30%, y modificaciones de la energía eléctrica en cuanto a sus licitaciones. Y eso significó un aumento progresivo de la oferta de energía renovable no convencional, y también con menores costos energéticos. Y hay que abrir la apuesta, pero yo estoy seguro que va a ser bastante alta y más baja el precio de esta última licitación eléctrica del año 2017. Y por otro lado, también Chile llegó a romper el récord de la energía más barata ofertada del mundo,
y eso también significó emisiones menores de intensidad energética de lo que ha sido licitado versus lo que fue licitado en el año 2013. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, encontramos forma de poder alinear este objetivo. Y hoy día nos encontramos con que ya están construidos casi el 60% del central de Hidroicet. Sin embargo, si Hidroicet estuviera construyéndose, no estaría ni cerca de estar operando, por lo tanto tenemos esta energía hoy día que está entregando energía barata para todos los sectores, incluida la industria o en nuestro caso para las personas. Otro tema que asociado a eso, y lo que yo sigo avanzando con mucha fuerza y con mucha convicción, es sumar este precio de carbono como una forma de poder nivelar cancha en distintos aspectos. Acá fue mi debut como ministro, muchos de ustedes estuvieron en esa, pero fue muy importante para la presidenta también ver lo que estábamos haciendo a través de la coalición de liderazgo por el precio del carbono. Era una cuestión de consenso del sector privado, del sector público, de que era importante incorporar el precio del carbono a la economía chilena, y acá está cuando se lanzó la iniciativa en la COP21, en donde la presidenta y otros jefes de Estado llamaron a aumentar el precio del carbono, y seguimos avanzando en eso. Somos de los pocos países que tienen un impuesto al carbono, se ha sumado hace poco Colombia con un impuesto al carbono, México, y mi intención, que no he guardado, es generar el primer mercado de varios países de la Alianza del Pacífico de carbono. La declaración de Cali del presidente de junio de 2017 es que nos mandataron a empezar a crear las bases de un mercado de carbono regional, pero mi intención es de acá a diciembre 12 tener un bosquejo de lo que sería un mercado de carbono de las Américas, incorporando América del Norte a través de Canadá, los estados de Estados Unidos o los territorios canadienses que tienen hoy día precio del carbono. Creo que es importante seguir avanzando en eso. Y lo importante acá es que se dio una señal. Me tocó justamente, después de varias fotos que yo hacía con el CEO de AES, me lo conocí hace poco en Nueva York, y me decía, tú eres el que pongo mi diapositiva. Pero lo importante es que él dijo una cuestión que es muy importante, que la señal del impuesto verde fue muy importante para poder decidir no incurrir más en centrales a carbón. ¿Y por qué? Porque hoy día el impuesto puede ser humilde, pero la plataforma yo siempre digo que es como una catapulta, que hoy día tiene piedrecitas, que pueden ser un poquito nocivas, pero basta un acto del Congreso de cambiar el impuesto verde a otro valor, y eso puede ser un bloque bien grande, y el aparataje entero para cobrarlo ya está armado, y por tanto yo creo que es una herramienta importante para poder considerar incluso mitigaciones que pueden acelerar la salida de centrales a carbón en el futuro. ¿Ya? Entonces, bueno, el Acuerdo de París evidentemente fue importante para eso, y ustedes conocen lo que es esta meta de reducción que ya hemos establecido, que se construyó también, al igual que la política energética, como una política de consenso, conversando con la ciudadanía y con los actores distintos, y llegamos a esta meta que va de 30 a 45% de desacople de las emisiones con respecto al PIB. Lo importante también es que esto ha causado señales importantes. El impuesto verde, quiero destacar, que todavía no tengo tiempo para poder hacerlo, pero yo creo que ustedes podrían hacerlo también, y es mirar de que hoy día el impuesto verde está funcionando de facto como la norma de emisión, que es la máxima reducción posible, en el sentido de que el impuesto verde en ciudades como Coronel es en torno a $30.000 de material por tonelada de material particulado. El costo de abatimiento marginal no es más allá de $2.000, y por tanto siempre se va a decidir mitigar al máximo, y es por eso que esa termoeléctrica, como todas las termoeléctricas de carbón en Chile, están muy por bajo de la norma de emisión termoeléctrica obligatoria, y están más bien cercanos a valores que antes se pensaban insospechablemente bajos. Esta termoeléctrica, cuando se hizo el plan de descontaminación de Ocupilla, se decía que 100 mililitros por metro cúbico era imposible cumplir. Hicimos una norma termoeléctrica que estableció 50. Esta chimenea emiten 5 a 10 mililitros por metro cúbico. Está muy por bajo. Y es porque se estableció entonces este impuesto verde que realmente te incentiva a sobrecumplir también. La política energética, esto se lo robé a Levin Stevens de Interenergía, proyecta que con las medidas actuales no llegamos a la meta 2030, que no es tan fácil llegar a esta, pero sí con la política energética es posible llegar a esta, y con las medidas adicionales que compromete o analiza, se podría llegar más cercano a la meta del 45%. Pero esto es considerando que el sector energético eléctrico no va a ir bien, pero también tenemos por otro lado que incluyente al sector industrial, el sector transporte fundamentalmente. Ahora quiero hablar y cambiar hacia el tema de la contaminación atmosférica, que siempre se me pensaba que era importante
combinar la acción climática y la contaminación atmosférica en forma integrada. Y por lo tanto establecimos esta hoja de ruta que fue muy ambiciosa en cuanto a planes de contaminación, que ha traído mejoras sustanciales en la salud. Eso es un hecho objetivo, y si ustedes van ciudad por ciudad a la página web del DEIS, del Ministerio de Salud, van a ver que en las ciudades que tenemos planes de contaminación versus las que no tenemos planes de contaminación hay bajas sustanciales en enfermedades, particularmente en las crisis obstructivas. Así pueden ver, por ejemplo, Temuco versus las ciudades circundantes de Temuco en el mismo lugar, o si comparan Santiago, donde la crisis obstructiva ha bajado hasta el 50% desde el año 2013. Es decir, esta cifra, cuando Mercurio fue a buscarla, no era para decir que estamos funcionando muy bien, pero se encontraron con una sorpresa que nosotros tampoco sabíamos, teníamos instrucción, pero realmente da cuenta de que hoy día detrás de la estrategia de contaminación hay un aspecto humano que es muy importante. Pero, ¿cómo afecta eso al efecto radiativo? Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente encargó un estudio para poder ver cuánto aportan los contaminantes de vida corta al balance de gases de efecto invernadero en Chile. Y si bien son estudios que son iniciales, preliminares, podemos ver que el carbono negro puede aportar hasta un 15% más de gases de efecto invernadero equivalente. Y eso causa varias cosas para analizar. Primero que todo, la biomasa es casi 60% de los contaminantes del carbono negro. Yo sé que hay un carbono orgánico que puede que borre eso, pero al final esos son falsos dilemas, porque hay que sacar ambos, ¿cierto?, desde el aire, porque evidentemente causan contaminación atmosférica. Y por otro lado, el diésel. Pues el diésel y la biomasa son los principales aportadores. Pero si tú vas al 44%, de ese 15%, son en torno a 6 megatoneladas de CO2 equivalente, que es más que todo el sector comercial público y residencial de Chile con gases de efecto invernadero. Entonces la intuición que uno tenía de que la leña no era neutro para el clima es clara. Los gases de efecto invernadero de todo el resto de los combustibles fósiles que se utilizan en calefacción en todo Chile es menos que el aporte radiativo de la leña, que se considera carbono neutra, pero claramente con esta cifra no lo es. Y también el otro análisis es que el mismo grupo de Sebastián, todo el de CCAC, de la Comisión de Clima Limpio, han visto que también esta política de mitigación que nosotros estamos llevando a cabo para el contexto de planes de contaminación van a ser una adicional de reducción de gases de efecto invernadero equivalente en torno a un 7% más. Entonces lo que dice que tenemos algo positivo, además también en la política de contaminación. En la Contribución Nacional de Chile, nosotros fuimos, junto con México, los únicos dos países que explícitamente hablamos de metas de mitigación de gases de efecto invernadero. Lo que voy a decir después, bueno, evidentemente esto está siendo destacado, lo que estamos llevando a cabo en cuanto a aspectos, porque no hay ningún país que esté creciendo tan rápidamente con energía renovable como está haciendo Chile, rápidamente energía solar. Pero también es importante actuar en la adaptación de cambio climático y hacer rápidamente los planes de adaptación que estamos realizando. Ya está hecho salud, pescocultura, biodiversidad, estamos terminando la participación ciudadana de ciudades, infraestructura, sí, lo que está hecho también. Falta acá biodiversidad, la universidad también está hecho. Y estamos hoy día iniciando un trabajo para el recurso hídrico y terminar la consulta pública de infraestructura de ciudades en contexto de la adaptación del cambio climático, y en general, para decir esto rápido, estamos hablando de que hoy día hemos elegido un camino que tiene que ver con más crecimiento, más inversión y menos, sin letra chica y sin falsos problemas con respecto a desarrollo económico o privilegiar la protección del ambiente. Para eso es importante tener líderes que tengan esa visión súper clara, sabiendo que tener esa mirada de futuro es necesaria con respecto a los problemas que nos aquejan. Acá la presidenta estaba muy feliz, evidentemente, viendo este programa de cambio de factores, que se dio cuenta que era capaz de poder también no tener falsos dilemas con respecto a la contaminación atmosférica y mantener las costumbres del uso de leña en ciudades como en este caso Curicó. Dicho eso, bueno, estoy disponible para las preguntas y todo lo que venga. Ahora vamos a seguir con Juan Ladrón de Guevara, que es director de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y anteriormente fue director del Consejo Nacional de Producción Limpia. Sabemos que el Acuerdo de París tiene una dimensión muy relevante que tiene que ver con la voluntariedad de los compromisos.
y creemos que la experiencia que ustedes tienen es muy relevante en esa dimensión. Entonces, bueno, sin duda para nosotros es interesante escuchar cuál es la visión de ustedes sobre este tema en particular. Gracias. Gracias por la presentación muy completa. A ver, yo voy a irme a quizás cosas más cualitativas del debate. Yo creo, voy a tomar un poco tu pregunta. Yo creo que primero es interesante, el Acuerdo de París demoró 21 años en lograrse. Con altos fracasos no menores entre medio, y yo creo que uno de los trucos de ese logro fue esta idea de la NDC, que es muy interesante porque es un compromiso voluntario. Cada país dijo hasta dónde quería llegar en el primer siglo, después se va renovando, etcétera, en el tiempo, lo cual no había ocurrido antes. Había un mecanismo adicional de distribuir las emisiones en países en categorías, etcétera, etcétera. Eso primero, creo que no son pocos los acuerdos globales que llegan a este nivel, a comprometer a 100, y la cuenta de los países sobre 150, y más allá de lo que ha pasado con Estados Unidos, yo creo que claramente uno ve que incluso se ha reforzado cierto convencimiento de seguir avanzando en esto. Yo creo que ha generado de hecho un efecto que incluso puede ser al revés, o sea, más que bajarle la intensidad al acuerdo, más bien uno ve señales que apunta a ser aún más ambicioso en el fondo en otros países. Esto en Chile es ley de la República, lo cual también es bien atípico. O sea, Chile nunca había fijado hasta ahora, o corríjanme, metas ambientales mediante ley. O sea, las metas ambientales que normalmente tenemos en Chile son normas de calidad que eso se fijan por decreto supremo, que tiene un rango más bajo, o por política en el fondo. Yo creo que esto es bien interesante porque eso primero le da estabilidad temporal. O sea, normalmente se critica las políticas ambientales porque el gobierno parte con muchas ganas, termina el gobierno, ya viene otro gobierno y no necesariamente está de acuerdo con la misma política y empiezan a haber cambios. Acá esto es ley, por lo tanto requiere otra ley para modificarla y hace que sea bastante más estable, y por lo tanto se evita un problema temporal en el fondo, lo cual también yo creo que es tremendamente interesante. ¿Por qué, más allá de eso, que probablemente ustedes lo conocen, quiero hacer un poco la lectura que pasa con el sector privado? Nosotros, la agencia, básicamente, nosotros somos parte del mundo de la Corfo, por lo tanto, para que lo ubiquen en el mapa, trabajamos básicamente promoviendo los temas de sustentabilidad y cambio climático en el sector privado, y más aún en el sector de medianas y pequeñas empresas. Estamos hablando de universos del orden de las 300 y tantas mil empresas en Chile, y de los cuales probablemente más bien nos focalizamos no necesariamente en las principales emisores, por ejemplo. O sea, si nosotros normalmente no trabajamos con las empresas que están afectadas por el impuesto al carbono, por ejemplo, sino que más bien trabajamos con todo el resto de la industria, que quizás no son los principales emisores, pero sí suman mucho en términos de emisiones, pero también son los que tienen que hacer el esfuerzo de adaptación, si pensamos en la agricultura o en territorio o en distintas actividades dentro del territorio. A este público es re interesante cómo empiezan a leer el acuerdo, porque yo diría que se instala como una señal muy inequívoca de innovación. Quizás lo vemos de innovación directa por las empresas. Yo creo que eso todavía en Chile no es tanto, pero más bien son empresas que empieza a resonar esto de que hay un cambio climático, hay fenómenos que van a ocurrir en el futuro, por lo tanto tengo que empezar a interesarme de eso y a tomar acción. Entonces yo creo que hay esa señal de mercado, por llamarlo de una manera, es muy interesante. Yo esperaría que en Chile haya más innovación en estas materias. Chile tiene un ecosistema de innovación bastante robusto comparativamente con el resto de Latinoamérica. Por lo tanto, yo creo que deberíamos pensar en cómo hacemos que este sistema
integre estas señales y también apunte a generar innovaciones, o sea, modelos de negocio, nuevos productos, nuevos servicios que apunten a estos objetivos. Yo creo que fija, ya lo dije ya, la prioridad política y la capacidad de mantenerse en el tiempo, pero esto también empieza a ser evidente en una serie de otros ministerios. O sea, esto no es un problema solo del Ministerio de Medio Ambiente, sino que pasa a ser algo que empieza a estar integrado en gobiernos regionales. A mí me ha tocado conversar con intendentes de gobiernos regionales y que plantean esto como parte ya de sus planes más estratégicos regionales de meter la dimensión de cambio climático, y quizás no teniendo la ciencia ideal que uno le gustaría tener, pero por lo menos aparece como una señal de prioridad bastante evidente. Y lo mismo a nivel de ciudadanía. Yo creo que son señales que empiezan a ser bien evidentes. Quiero poner el foco en adaptación. Marcelo mostró los planes de adaptación que hay en Chile, lo que se están trabajando. Yo creo que cubren bastante bien el universo. La NDC también establece metas de adaptación, pero son más bien a nivel de planificación. O sea, establece Chile hará estos planes o pasará a etapas sucesivas de ejecución. Yo tiendo más bien a ver el tema de la adaptación como un proceso continuo que parte con la ciencia, parte con comprender los fenómenos, o sea, a qué se expone un territorio determinado en el futuro, producto de este cambio, y luego esto va bajando, yo diría, de manera bien con múltiples instrumentos de política, pero finalmente termina en algún minuto llegando a temas de financiamiento. O sea, yo necesito generar mecanismos de financiamiento o permitirle el financiamiento a estas inversiones o cambios que hay que hacer. Hay un problema que está asociado al financiamiento que tiene que ver con la capacidad de absorción tecnológica y la oferta de tecnología que tienen que enfrentar estos territorios y estas empresas, para finalmente llegar a implementarla. Yo diría que la implementación también, nosotros vemos como dos tipos de fenómenos distintos en la implementación. Uno, las cosas que puede hacer un privado por sí mismo, por ejemplo, mejorar los sistemas de riego para reducir el consumo del agua, pero hay otros fenómenos que son más bien de lo que llamamos como innovaciones más colectivas. O sea, yo necesito, por ejemplo, lo que está pasando hoy día con la prevención de incendios. No basta con que las empresas forestales sean muy activas en prevenir los incendios. El incendio se previene a nivel de localidades, de comunidades. O sea, es la interfase de la localidad la que tiene que prevenir activamente los incendios. O sea, implica a los vecinos, el gobierno local, los bomberos, productores agrícolas, productores forestales, grandes, chicos, medianos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay algo que yo creo que es importante de que finalmente el cambio que tenemos que producir en esta cadena, que parte yo diría, con la ciencia, pero que termina finalmente con empresas o territorios con nuevas tecnologías, con nuevas prácticas, nuevas formas de hacer las cosas, pasa por cosas que son de decisión individual y pasa a otras que son más bien de decisiones colectivas. Y aquí llegamos, yo creo que a mi juicio, que es lo más complejo, que es que en esta política de multiniveles, en el fondo, en que hay impuestos, hay normas, etcétera, políticas energéticas, también yo finalmente llego a esta escala, a esta microescala de cuencas, de territorio, de comunas, etcétera, en que también tengo que hacer que estos fenómenos ocurran. Y yo creo que ahí vemos un espacio, yo diría, importante o de desafío. O sea, a mi juicio, los desafíos más grandes yo los veo en ese ámbito, como en el ámbito de cuán fácil o no es capaz de un territorio de hacer esta transición hacia otro sistema de producción o otro sistema de organización. Nosotros como agencia yo diría que históricamente hemos trabajado mucho con los sectores productivos y con los cambios al interior de las empresas, o sea, un poco de innovaciones individuales que yo llamo, y hemos explorado los últimos 2 años más bien estos cambios territoriales, empezar a explorar metodologías que es una mezcla de tecnologías duras, por llamarlo de una manera, con mucho de la antropología y de las ciencias sociales. Es como una intersección bien interesante de capacidad. Así que ahí yo quiero más bien mostrarle esta foto. Yo creo que es
he mencionado estos desafíos, creo que un poco quiero transmitírselo a usted, yo creo que usted está haciendo un trabajo notable y me interesa que también empecemos a abrir un poco capítulos que yo creo que es lo que viene en Chile. Así que gracias. Bueno, muchas gracias por la interesante reflexión. Vamos a continuar después haciendo algunas preguntas al respecto, que me parece que nos permite profundizar en dimensiones además que nosotros podemos aportar mucho desde el ámbito científico. Ahora vamos a pasar a una introducción de Vinca Hildebrand. Ella está a la cabeza de una empresa que se llama Statkraft Chile, bueno, es internacional, pero que además ella tiene mucha experiencia en el ámbito, en el rubro de la energía y la electricidad. Y bueno, la idea es que desde la visión del mundo privado, de cuáles son los desafíos que implica enfrentar un acuerdo de este tipo. Y ya más de 90 países, creo que ya han manifestado a través de sus contribuciones nacionales el interés por ser parte de un mercado global de emisiones. Entonces ahí vemos un rol relevante del sector privado, pero tampoco es automático. En términos más generales, más allá del acuerdo, vemos un tremendo desafío, digamos, un tremendo desafío al sector privado de que tiene un rol que jugar. Y si hay una medida individual que parece ser la más relevante de todas, es transitar hacia las energías renovables. En ese sentido, eso permitiría evitar los peores impactos del cambio climático y para lograr eso es relevante que los esfuerzos vayan en escalar el financiamiento y para una infraestructura sustentable en un amplio sentido. Nosotros vemos que descarbonizar el sector eléctrico es un buen paso para poder descarbonizar otros sectores de la economía. Y a nivel mundial se ve un requerimiento de inversiones en torno a 90 trillones de dólares en infraestructura sustentable. De eso se espera que cerca un 30% sea en el sector eléctrico para los próximos 15 años y eso podría requerir inversiones en torno a $1 trillón anuales en energías limpias anuales. Es un tremendo desafío lograr ese nivel de inversión privada o eléctrica. Entonces lo bueno es que hay una disminución de costos relevantes en la energía. Nosotros, digamos, ha sido un impacto para el sector de energía en términos generales, el ver reducción de costos de la energía eólica del año 2008 a la fecha en torno a un 40%, por la energía solar ha disminuido los precios en torno a un 80% en el mismo periodo. Entonces, sin duda, eso ha sido un tremendo avance para poder fomentar, ¿no es cierto?, estas nuevas inversiones en energías limpias. Pero, sin embargo, veíamos nosotros también en la presentación del ministro que estamos viendo que con las políticas actuales podemos llegar a la meta que actualmente Chile tiene. Pero el compromiso a nivel global requiere aumentar significativamente los esfuerzos por parte de todos los países. Entonces, ese futuro que viene y que necesitamos ir pensando hoy, porque las inversiones son de largo plazo, requiere ir pensando en que ya nosotros cómo fomentamos mayores inversiones en el sector privado, en el sector de energías renovables para poder limpiar para nuestro sector. En el año 2015 ya más del 50% de las inversiones totales en energías fueron renovables, en términos globales, pero esto pone también al sector de energía en un rápido y fundamental cambio. Y las empresas eléctricas también están viendo un nuevo escenario, que es bastante diferente. Entonces, ¿cómo fortalecer y mejoramos el requerimiento del crecimiento renovable? También necesitamos asegurar la rentabilidad y la solidez financiera de estas inversiones en el sector. Y un mercado de energía que funcione bien es tan relevante como tener una señal de precio del carbono adecuada, eficiente. El artículo 6 del Acuerdo de París también menciona una opción de mecanismo de desarrollo sostenible que se ve muy interesante para el sector privado, pero nosotros vemos que el camino es largo. Acá se requiere contar con un marco regulador claro y que sirve para que el sector pueda tomar riesgo y entrar a invertir. Y poder, en el fondo, para eso necesita poder identificar las oportunidades de negocio.
qué tipo de proyectos van a poder participar, quiénes pueden participar, cuáles son las reglas, cómo va a convivir con la LMDL, cómo evitamos el doble control, son aspectos básicos que necesitamos ir aclarando a medida que avanzan las negociaciones internacionales. Entonces lo que nosotros vemos a nivel local es que quizás uno de los mayores desafíos va a ser cómo avanzar en políticas públicas locales y regionales, de acuerdo en el mercado regionales, en paralelo al avance de negociaciones internacionales que también van a tomar un periodo de tiempo relevante. Así que me voy a referir a la hidroelectricidad mencionada. Bueno, para nosotros, sobre todo Starcraft con expertise fuerte hidroeléctrico, podemos un poco mencionar el ejemplo del sistema nórdico de los países, donde participan los países escandinavos. Que un sistema eléctrico está interconectado con el resto de Europa, fuertemente enmallado, así que tiene también muchas características. Pero la hidroelectricidad es un habilitador para que otras energías limpias puedan ser parte. Y la hidroelectricidad con capacidad de balse es la mejor batería de energía, ¿no? que se puede dar y que es un proveedor de flexibilidad para el sistema. Noruega es como la batería de Europa. Pero la hidroelectricidad también ofrece ventajas para temas de adaptación, nosotros con las posibilidades que ofrecen tanto temas de adaptación. Ahora, no está libre de desafíos y al menos en Startup la postura que tenemos es que la hidroelectricidad no es buena o mala, o grande no es mala per se o chica, sino que es cada proyecto se puede hacer de la manera más sustentable posible cuando hay buen diseño y consideraciones sociales ambientales bien consideradas. Bueno, sí, es un problema potencial en tema hidroeléctrico, así que nos parece importante eso. Quizá el último punto que mencionaría antes de abrir más preguntas es que cuando hablamos de eventos extremos, como un poco las presentaciones anteriores muy interesantes, acá la vulnerabilidad del país ante este evento sin duda afecta a personas, comunidades, pero también afecta a las compañías. Y tenemos esta cordillera en común que cuando hay algún evento climático extremo afecta a empresas mineras, empresas eléctricas, empresas de turismo, agronomía. O sea, realmente acá tenemos efectos que son efectos a la industria y que también como país tenemos que ir pensando cómo vamos a prepararnos para tener políticas públicas que también ayuden a las empresas a salir de situaciones de eventos extremos. Y en ese sentido, quizás algunas preguntas también que podría mencionar, cómo vamos a ir incorporando las políticas públicas, los cambios requeridos para estos nuevos desafíos, cómo vamos a abarcar aspectos multidimensionales con distintos ministerios técnicos, como qué flexibilidad podemos considerar, por ejemplo, casos ambientales frente a eventos climáticos extremos. Yo creo que hay cosas por ir viendo adelante como eso. Yo ahora me voy a aprovechar acá. Sí. Yo ahora me voy a aprovechar de mi rol de moderadora y voy a hacerle una pregunta a cada uno. Y después abrimos el espacio por si alguno de ustedes también quiere hacer alguna pregunta. Les voy a hacer las preguntas a los tres y luego les doy la palabra. A ver, la primera pregunta es para el ministro, Marcelo, que hemos sido testigos en el último tiempo de esta tensión entre este falso dilema, en el fondo, entre crecimiento y protección del medio ambiente. Sin embargo, que sepamos que es un falso dilema, eso no le quita fuerza. De hecho, hasta hace poco, y creo que por eso fue tan importante lo que sucedió con Dominga, en el fondo, porque hasta hace poco casi quedábamos por sentado que siempre ganaba la balanza de Hacienda, en el fondo. Entonces, no es algo que esté resuelto para nada. Y de hecho muy falso será, pero sigue funcionando. Incluso en el mismo Acuerdo de París. O sea, nosotros los que estamos acá, gran parte de nosotros sabemos que tenemos muy claro que el nivel de ambición del acuerdo, o sea, del compromiso chileno es muy bajo. O sea, que ya tenemos limitaciones para llegar a él, pero que además el nivel de ambición es muy bajo. Está muy lejos de ser lo deseable. Y además también sabemos que cuando se fijó el compromiso tampoco estaba de acuerdo con
el requerimiento que había desde el mismo proceso MAPS, por ejemplo, que era mayor. Entonces, también, por cómo sucedió ese contexto, sabemos que en ese momento la balanza se inclinó hacia Hacienda, en el fondo, cuando hubo que firmar el compromiso. Me estoy dando la ventaja de hablar sobre esto como porque estamos en un contexto donde podemos hacer una reflexión con mayor profundidad. Pero obviamente sabemos, también podemos entender por qué sucedió eso, en el fondo. Pero sin embargo, frente a un escenario, cuando miramos la política mundial, miramos lo que viene por delante, analizamos los compromisos nacionales a nivel internacional, no solamente Chile, y vemos que no llegamos, que no estamos llegando. Bueno, y que suceden cosas como, por ejemplo, que se baja, no se baja, o posiblemente se podría bajar a Estados Unidos, qué sé yo. Decimos, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para inclinar más esa balanza? ¿Qué señales son las que podemos dar para que efectivamente logremos en el fondo logremos poner en entredicho realmente ese falso dilema? Porque todavía es el dilema que está rigiendo las decisiones en nuestro país. Entonces ya, asumiendo cuáles son las dificultades que tenemos en las mismas negociaciones políticas, además, yo diría también en la importancia que le dan los ciudadanos a este tema, porque también sabemos que las decisiones políticas están muy mediadas por la relevancia que tiene en la intención de voto este tipo de problemas. Entonces, si podemos reflexionar un poco más sobre cómo podemos aumentar la ambición y cuáles son las dificultades que tenemos para aumentar la ambición en estos contextos. Para Juan Ladrón de Cabara, me pareció muy interesante la reflexión que hiciste sobre lo que sucede con la innovación, las posibilidades de innovación a nivel del territorio. Creo que ahí hay mucho que se puede trabajar. Y sobre todo no solamente a nivel de adaptación. O sea, una de las dificultades que hemos tenido hasta ahora ha sido esto de mirar de forma separada mitigación y adaptación. Y creo que en un país como el nuestro, donde tenemos una serie de circunstancias de vulnerabilidad y al mismo tiempo requieren medidas de mitigación, y que además las mismas medidas de mitigación tienen co-beneficios que nos pueden permitir en el fondo impulsar este tipo de medidas. Sin duda me parece que en el ámbito de la innovación habría mucho que hacer. Entonces, ¿qué rol podría cumplir una agencia como la de usted en promover ese tipo de cosas? Solamente para contarte, no sé si han escuchado hablar de pobreza energética. Nosotros estamos impulsando desde el Cerrado una red de pobreza energética, y que lo que apunta precisamente es, a comprender, a traer la discusión a Chile, pero a analizar qué es lo que sucede, cómo enfrentamos en el fondo la vulnerabilidad energética, las situaciones de pobreza energética en un contexto de transición energética, porque en el fondo no es solamente decir, logremos que la energía sea más barata para que las familias no sufran, o por ejemplo, saquemos la leña y pongámosle a todo el mundo electricidad si seguimos alimentando con plantas de carbón en nuestra matriz eléctrica. Entonces, evidentemente esa no es la solución. Ahora, tampoco es la solución decirle a las ciudades del sur, saquemos la leña. O sea, en ciencias sociales sabemos bien que eso no es posible, no solamente por temas culturales, sino que además porque si les sacas literalmente la leña, las familias posiblemente van a profundizar su situación de vulnerabilidad energética. Entonces, es un problema muy complejo que requiere innovación, y que además no podemos importar soluciones, porque las circunstancias en las que estamos nosotros, en las que están estas ciudades, etcétera, no tienen, o sea, ¿con quién se podrían equiparar? La verdad es que más bien podríamos exportar innovación a otros países. De hecho, hemos recibido interés de otros países de Latinoamérica sobre que nosotros les ayudemos a instaurar el tema y instalar la discusión sobre pobreza energética, y estamos recién tratando de entenderlo nosotros. Entonces, esa es una pregunta, más bien ese es un ejemplo, pero creo que hay mucho que hacer en ese ámbito. Y por último, mira, la pregunta que tengo para Vinca tiene que ver con relevar el rol que podría tener el sector privado, pero a nivel internacional. O sea, hoy día sabemos que el sector privado a nivel internacional, las transnacionales, en el fondo, como se suele decir, pueden tener mucho más fuerza incluso o más peso y más capacidad de lobby, etcétera,
que algunos países o que la sociedad civil, que de hecho en el Acuerdo de París fue muy interesante lo que logró la sociedad civil, al menos a nivel de opinión pública internacional. ¿Y qué es lo que se podría lograr? Tú hablabas hablabas de la identificación de oportunidades de negocio. En el contexto de la identificación de oportunidades de negocio, ¿existen posibilidades de hacerlo y de empujar con ciertos incentivos a nivel internacional, o eso lamentablemente está siempre muy condicionado por las condiciones locales? ¿Qué rol ves tú que ahí podría cumplir en el fondo el sector privado para obviamente aumentar los niveles de ambición? ¿Por qué me enfoco un poco en esto? Porque frente a lo que partía diciéndole al ministro al comienzo, sabemos que el acuerdo no es suficiente, que los compromisos no son suficientes y que además tampoco sabemos si vamos a poder hacer que los cumplan. Y también sabemos que los tiempos de la política son complejos y a veces más lentos, y uno podría visualizar que en algunos temas el sector privado avanza más rápido. Y eso puede ser bueno o puede no ser bueno dependiendo porque claro, de repente decimos avanza más rápido y no con las regulaciones con las que debiera estar para poder proteger otros ámbitos, etc. Pero también, por ejemplo, lo que ha sucedido con las energías renovables, con la energía solar, sobre todo decir, bueno, también puede avanzar más rápido de lo que esperamos y quizás a partir de eso se podrían mejorar los niveles de ambición en el fondo. Entonces creo que ahí podemos dar una vuelta a cuál es el rol que podría tener el sector privado en ese contexto. Sí, esas son mis preguntas. ¿Sí? Partimos el mismo orden. Yo parto de usted. Mira, el MAPS fue un trabajo que muchos participamos, me tocó ser consultor de 2 sectores y en definitiva la contribución nacional es la meta media alta. Y es la alta, es la máxima, es todas las medidas. Entonces 45% de mitigación es todas las medidas y no más y no menos que esa. Entonces a lo que voy yo es que quizás MAPS lo que le faltaba era tener una visión de cambio de paradigma en cuanto a las medidas y no simplemente asumir que todos van a comprar un auto después de cierta cantidad de ingresos y que no va a haber transporte público o simplemente que no caben 70% de uso automóviles en una ciudad como Santiago. Entonces, esas son las cosas que tuvimos como problemática que nos dieron y nos pusieron en esa discusión. Y el problema es que tenía cierta inflexibilidad para el momento de la discusión final, en donde correr un poco la perillita, qué pasa con esto, cuánto cuesta esto, otro, no teníamos tanta flexibilidad para poder llegar a hacer eso, y por tanto, en ese contexto, no teníamos la fuerza para poder defender una ambición la más alta y al final condicionamos la parte alta a financiamiento internacional y el otro se mantiene. Dicho eso, yo no encuentro que sea baja la ambición por una cuestión súper simple. Hoy día, primero de todo, hay varias cosas que están apareciendo como relato. Primero de todo, más crecimiento significa menor intensidad energética y de emisiones. Eso es lo que ya están mostrando los modelos que tenemos y eso tiene cierta relación porque la tasa de renovación de ciertas tecnologías se da más rápido si tenéis más crecimiento y si no tenéis crecimiento hay estancamiento tecnológico, no hay innovación y se mantienen las altas emisiones. Entonces esa es una cuestión que es bien interesante y por lo tanto cuando yo digo que soy pro crecimiento verde, lo digo con el corazón sabiendo de que es absolutamente necesario reemplazar la economía contaminante por una economía de menor emisiones, ¿ya? Entonces no es de ser desarrollista, sino que más bien una cuestión súper práctica de que no vamos a reducir emisiones sin crecimiento. Y eso causa, tiene que ver fundamentalmente con que la gente está comprando más autos más rápido también que en la misma crecimiento de la economía. Se van vendiendo más autos y más ineficientes a pesar del impuesto verde porque la gente quiere comprarse un automóvil y eso está borrando todos los avances que estamos haciendo en energía renovable. Entonces, si tú preguntas cuáles son los desafíos más allá de que 20%, 30% o que cambiemos el NDC, es cómo somos capaces de hincar el viento en los sectores que no están bien regulados dentro de la contribución nacional, que son más allá del sector energético eléctrico, y cómo podemos ser capaces de poder aprovechar la energía renovable que vemos tan positiva de reducción de emisiones en el sector eléctrico, en el sector transporte, sector residencial y sector industrial. Y eso yo creo que es un verdadero desafío. Y en la medida de lo que se entienda y se pueda, el sentido de que hoy día estamos luchando con otras fuerzas. En Estados Unidos hay un uso automóvil gigantesco
y por lo tanto pasar a auto eléctrico va a significar una reducción neta de emisiones siempre. Y por tanto van a bajarse emisiones. Nosotros tenemos dos fuerzas que luchan. Uno, baja uso de automóvil con un crecimiento del parque vehicular y por lo tanto nosotros tenemos, aunque sea auto eléctrico, hay una tendencia de alza que se va a dar igual. Y cuando tiene un aumento de ingresos, la gente va a ocupar más calefacción y más climatización, y por lo tanto hay fuerzas de servicios energéticos, de pobreza energética, que no sean enteramente entregados hoy día. Entonces, por eso yo te digo que no es tan fácil llegar a decir que es mala la contribución nacional, porque efectivamente con 1 o 2% de crecimiento nos podríamos encontrar con reducciones netas de emisiones al año 2030 si es que eso se mantiene. Eso es una cuestión que quizás no mucha gente tiene conciencia, que perfectamente podemos tener una reducción de emisiones, y eso por lo demás nos va a llegar en emisiones per cápita que van a ser y probablemente seguir siendo más bajas que otros países que vienen con tendencia a baja emisiones. ¿Ya? Eso en general, pero al final del día, lo que yo me he dado cuenta, y lo conversé mucho con los ministros de la OECD en la reunión ministerial, con estas cuestiones de cómo hacemos para poder tener los argumentos necesarios para poder tener mayor ambición, que al final del día sí, tú puedes tener todos los argumentos de lo que tú quieras, pero tú tienes que ir hacia donde tienes que llegar y no hacia donde crees que puedes llegar. Y por tanto, el paradigma de un diseño de la contribución nacional basado en modelos que son del status quo, difícilmente van a cambiar realmente profundamente las emisiones. Y por lo tanto la decisión sigue siendo política. Y como dice la Cristiana Figueres, cuando tú subes al taxi, tú dices, ¿a dónde voy? Yo voy allá. Y ya, entonces el taxista sabe cómo llegar allá, tú le pusiste la meta. Y tú dices, ¿a dónde voy? Para allá. El taxista va a decir, no, tienes que decirme a dónde voy porque yo quiero saber cómo llegar. Entonces tenemos que tener metas claras, y esas metas claras tienen que ser políticas, y por tanto lo que hay que avanzar hoy día es una meta de 2050. ¿Ya? La meta de 2030 va a tener que actualizarse pronto del contexto del Acuerdo de París. Eso es muy bueno porque los ciclos de actualización son importantes y no se puede retroceder, y ahí yo creo que vamos a actualizar la meta de NDC. Sin embargo, tenemos que tener una meta de 2050. Y otra barrera importante que encuentro que es interna nuestra, un problema, que nosotros la última inventario de emisiones de gases de efecto invernadero era el año 2013. Y yo sigo peleando porque ¿qué pasó el año 2016? ¿Por qué no podemos contabilizar? Si yo quiero tener accountability de lo que he logrado, es importante tener reportes rápidos, y no los tenemos. Entonces difícilmente podría estar tratando de convencer de que actualicemos la meta de 2030. ¿Cómo voy a actualizar la meta de 2030 si no tengo datos que lo que pasó en 2015 o 2016, cómo han bajado las emisiones? Entonces también tenemos, no solo internamente, a nivel técnico, que ser capaces de poder actualizar nuestros ciclos de reporte. De lo contrario vamos a estar puro inventando metas y wishful thinking, y al final vamos a perder todas las discusiones cuando nos toque tocar la puerta de Hacienda, decir cuánto cuesta esto. Súper. Aló. A ver, ¿sí? Aló. Oh. ¿Aló? No. Ahí está, gracias. Sí, yo quizás quería complementar una cosa breve a Marcelo. Yo creo que tenemos que mirar también con más precisión el efecto que tiene la regulación sobre todo en sectores en que Chile es líder, en el fondo, minería, salmonicultura, etcétera. El efecto que puede tener la regulación en acelerar los fenómenos de transformación. O sea, incluyo también normas ambientales que pueden acelerar también el efecto de que llegue más rápido el auto eléctrico o no, o la vida útil del auto. O sea, yo creo que el elemento de innovación en la política también hace como desaparecer esta idea del falso dilema, porque el falso dilema se produce con las industrias que ya están, o sea, que se desarrollaron bajo un modelo de negocio, un paradigma distinto, y ahora tú le cambias el paradigma, le cambias las condiciones, los tipos efectivamente tienen un problema en el fondo. Entonces, pero no así los negocios nuevos. Los negocios nuevos se desarrollan a partir de los escenarios más probables. Entonces, el cambio climático hoy día es un escenario muy probable. Entonces, por lo tanto, yo creo que ese falso dilema desaparece por definición. O sea, uno ve hoy día en incubadoras en Estados Unidos que tienen cientos, me atrevería a decir, de casos de nuevos negocios que se están creando a partir de estos escenarios, ¿no? Y son hiperrentables y nadie tiene un falso dilema con ellos. Yo creo que hay que pensar en ese aspecto, ¿no? Yo creo que somos muy
muy clásico en identificar fuentes de, o sea, inventario de emisiones y ver cómo reduzco esos inventarios que son estáticos en el fondo, y son industrias que existen. Pero ¿cuántas de esas industrias van a estar en el 2030 en el fondo? ¿Cuántas van a ser renovadas por el devenir de la economía, ¿no? O sea, etcétera. Bueno, totalmente de acuerdo. Nosotros, la verdad es que cuando trabajamos en los territorios, nosotros no hablamos de adaptación, mitigación, desarrollo sustentable, sino que hablamos de riego, agua, contaminación, riesgo de incendio, etcétera, y no nos preocupamos de nombrarnos bajo la jerga o las categorías de la convención, en el fondo. Y efectivamente pasa eso, que sería inútil, en el fondo, porque una mejora en el sistema de riego tiene varios elementos de adaptación, pero también tiene cosas de mitigación, si está asociado generalmente va asociado de generaciones eléctricas renovables, etcétera. Yo creo que, o sea, eso primero. Lo segundo, creo que la mitigación en esta lógica de cambio tecnológico no hay que mirarla sola por el aporte que hace a la reducción del CO2 de la NDC, sino que también hay que mirarlo como una oportunidad de modernización tecnológica. O sea, cuando yo pongo energía solar en una vivienda, estoy probablemente resolviendo el tema de pobreza energética también. Entonces la pregunta es, ¿me importa más por los pocos kilos? Uno diría, si uno analiza la política y dice, es bien caro ese kilo, si lo comparo con el impuesto al carbono de la central termoeléctrica, pero la verdad es que sí, es caro el kilo en términos de CO2, pero es súper bueno en términos de equidad, etcétera, incluso de prevenir aumento en las emisiones de CO2 producto del crecimiento de esa familia. Esa familia debiera tener en el largo plazo mayores ingresos, por lo tanto va a querer consumir más energía, y aquí estoy bloqueando esos crecimientos, etcétera. Entonces, el problema tiene muchas más dimensiones. Yo creo que en ese sentido comparto plenamente que y esta multidimensionalidad hace también que tenga mucho más sentido para ellos mismos. Las personas que viven en un lugar ven todas las dimensiones al mismo tiempo, no andan segmentando así, hoy día amanecí preocupado de la mitigación y el día siguiente amanezco preocupado de la adaptación. No, ellos ven el panorama completo siempre y por lo tanto quieren discutir del panorama completo siempre. Así que encantado, y yo creo que es verdad. Yo creo que Chile en esto, cuando uno llega a este nivel de trabajo, la capacidad de importar soluciones es rebaja. A nosotros nos está pasando hoy día con el tema de prevención de incendios. Hay una serie de modelos de países desarrollados, etcétera, Canadá, no sé, Sudáfrica, Estados Unidos, que la verdad que cuando uno lo lleva a Chile suena muy bonito en el papel, pero a la hora de trabajarlo no tenemos las condiciones de gobiernos locales, de pequeñas empresas, de relaciones entre los gobiernos locales y CONAF, en este caso, que es la autoridad de incendios, etcétera, como similares. Por lo tanto hay que desarrollar un modelo propio. Y así que yo creo que eso efectivamente es así. Yo creo que lo que están haciendo ustedes con esta red de pobreza, yo creo que es re interesante. Uno puede como transferir ciertos conceptos en el fondo. La agencia, de hecho, también es bien única en Latinoamérica, no hay nada parecido. Y también genera mucho interés. Y yo siempre le digo a los colegas de otros países, les digo, mira, yo encantado te cuento lo que hacemos, pero más bien me interesa que ustedes vean cuáles son, ayudarles a ustedes a identificar cuáles son los desafíos y buscar las soluciones institucionales que sean propias de sus países. O sea, el caso de acá es rarísimo, una agencia que está en la Golfo, que viene del Ministerio de Economía, pero que se lleva bien con el medio ambiente, no sé si es replicable. Y que históricamente ha hecho acuerdos voluntarios, que es una cosa muy extraña, además en Chile y en Latinoamérica también es más raro aún, así que yo creo que no son exportables ni importables las soluciones. Gracias. Quiero contar por el sector privado a nivel mundial. Yo creo que se han hecho muchas cosas y yo creo que el tema de los incentivos del sector privado siempre es clave. Volviendo al tema del mecanismo de desarrollo LIMPE que hubo años atrás, fue un acuerdo bajo el protocolo de Kioto, se establecieron reglas y sin duda hay un incentivo y reglas muy claras de cómo el sector privado podía participar. Entonces, frente a una decisión de inversión, frente a la evaluación de un proyecto de energía o de otro tipo,
entraba como parte del análisis el incentivo específico a ofrecer una reducción de emisiones. Y resultó, digamos, o sea, hubo mucho interés, sobre todo en países hacia Chile, muchos proyectos en AR y otros países en desarrollo igual, pero había una clara señal de precio a través de la Unión Europea, había reglas claras, había plazos establecidos y había procesos complejos, había riesgos de por medio, pero el sector privado puede enfrentar volatilidad de precios, puede enfrentar riesgos, pero requiere un cierto marco de reglas y tener alguna continuidad de política. ¿Qué pasó con el EMEA? En el caso local, en otros países, ¿no es cierto?, se derrumbó el precio del carbono a nivel internacional y ese riesgo que empresas habían tomado significó tener menores ingresos a lo esperado, proyectos que habían sido adicionales, que había sido relevante ese ingreso para parte de la decisión de inversión. Entonces el sector privado se vio afectado, digamos, una baja de precio de $15 la tonelada en algunos contratos a tener un precio de menos de $1 la tonelada, o sea, fue un impacto relevante. Y por otra parte, compradores europeos, empresas que habían optado, ¿no es cierto?, por comprar estas reducciones de emisiones de países en desarrollo, que se quedaron con certificados que de un día para otro no le eran útiles, no podía usar y había hecho un desembolso relevante. Entonces, ese tipo de situaciones sin duda son una mala señal para el sector privado. Entonces, yo creo que a nivel internacional, si se puede avanzar en mecanismos de incentivo, va a ser muy interesante, pero tiene que haber un marco de cierta claridad. Y quizá mencionar un tema más entero en transporte. En el caso de Noruega, ha sido bastante fuerte la inclusión de vehículos eléctricos, ya han sobrepasado los 100.000 vehículos hoy en día, a comienzos de 2018. Y en el caso de Noruega hubo incentivos fuertes en rebaja de impuestos y de otra índole para incentivar el uso del vehículo, y eso hizo que el sector privado tomara riesgo en, por ejemplo, invertir en estaciones de carga para los vehículos. Entonces, en la medida que hay una política pública que genera ciertas reglas y da tiempos, plazos de nuevas normas que se vienen, eso permite que el sector privado tome el riesgo de invertir en ciertas tecnologías. Súper, muchas gracias. La verdad es que a mí se me ocurren un montón de otras preguntas, pero Nicole me va a matar. Así que no podemos hacer yo más preguntas. No sé si es que alguien del público, quiere hacer alguna pregunta o comentario. La pregunta tiene que ver con los cambios de comportamiento. Una de las cosas que hemos visto, por ejemplo, todos los cambios tecnológicos que se introdujeron, cambio de uso de combustible, cambio de tecnología de automóviles, cambio de sistema de transporte público. En el caso de Santiago lleva una declinación importantísima en niveles de material particulado. Sin embargo, uno empieza a llegar a un estadio en que las cosas se mantienen y básicamente eso podría explicarse por qué la gente se bajó del transporte público y está usando automóviles privados. Ese es un cambio de comportamiento que se requiere, ¿no es cierto? ¿Cómo uno induce esos cambios de comportamiento y que no van a ser probablemente, no sé si el impuesto al carbono, no estoy diciendo nada en contra del impuesto al carbono o la tarificación del carbono, al revés, que eso es fundamental, pero ¿cómo hacemos que cambiemos nuestro comportamiento? ¿Cómo se ve ese cambio? ¿Cómo respondemos cada uno? O sea, no sé si hay alguna otra pregunta. Hoy Quizás podríamos juntar unas 3 por la hora, ¿no? ¿René? Uy, hay varias. Juntamos 3. Gracias a los 3 panelistas por esta inyección de optimismo. Pues los 3 los veo súper optimistas con el futuro. Pero como decía el ministro, al final, especialmente nosotros que trabajamos más con los números, tú comentabas de que no hemos podido actualizar nuestro inventario de emisiones. Me imagino que en otros países de la región debe ser similar.
¿Qué es lo que nos impide? Es una pregunta también para ti, pero los panelistas podrían aportar algo. ¿Y cuándo vamos a saber si vamos en el camino correcto o no? Porque, de nuevo, acá tuvimos la suerte de tener 3 optimistas, pero podríamos haber tenido 3 pesimistas. ¿Cuándo vamos a tener realmente números que nos digan vamos bien o no vamos tan bien? Hola, muy interesante todas las presentaciones, pero yo he echado de menos un poco la dimensión territorial, pero desde un punto de vista más general de lo que ha dicho el representante de la agencia. Me gustaría preguntarle al ministro, por ejemplo, cómo se ha pensado esto desde un punto de vista desde la planificación territorial, de los planes de ordenamiento territorial, porque efectivamente tenemos unas políticas muy interesantes desde el medio ambiente, pero ¿qué pasa con estas ciudades que se expanden cada día más y que cada vez más tenemos más necesidad de utilizar el automóvil porque las ciudades se expanden y además no tenemos centros intermedios, etcétera? Entonces, ¿cómo se compatibiliza esto de las políticas medioambientales con las políticas territoriales en sus distintos niveles? Sabemos que tampoco, recientemente se aprobó una política de desarrollo urbano, pero la implementación de esta está bastante lejos de ser llevada a cabo. Nicole pregunta, ¿podemos responder? Y después tenemos tiempo todavía para hacerlo, ¿sí? O sea, ¿responden la primera vuelta? Respondo 30 segundos cada una pregunta. El tema de cómo cambiar lo que decir con zanahoria y garrote, no puede ser solamente pura zanahoria. Entonces, en Santiago prohibí 50 veces el uso de leña estos últimos años. Cada año ha significado que la gente ya no está ocupando leña y por eso no hubo casi ninguna emergencia este año. Cuando tenía que haber ido, cuando se cortó la luz, cuando había menos 2 grados, hubo 3 días de mala temperatura, no había por dónde no hubiera emergencia y no hubo, porque la gente cambió. Entonces, zanahoria y garrote en el sentido de restricción vehicular, renovación de parque vehicular y el impuesto verde, evidentemente, para venta de vehículos nuevos tiene que ser suficientemente para compensar la brecha entre diésel y gasolina en cuanto a el precio y por tanto para que no se continúe desinfectando los vehículos diarios. Por lo tanto, yo creo que tiene que ser eso. En temas territoriales, lo que importa es hacer planes de adaptación regionales y en este contexto la constitución de los consejos regionales de cambio climático es importante y lo digo sinceramente porque aunque yo tuviera toda la del mundo y tuviera todo el poder del mundo, yo no sé cómo hacer un plan de adaptación regional porque no tengo idea de cómo el territorio hay que conocer. Tienen que nacer desde el territorio, tienen que tener esa visión local y por lo demás muchas veces se reduce esto a tener criterios de diseño distintos en orden de infraestructura, que son problemas de ingeniería estructural, son problemas de otras disciplinas que no necesariamente radican en el Ministerio de Medio Ambiente. Y por tanto, el verdadero desafío de la política pública de cambio climático es que trascienda hacia otro ministerio y por eso tengo mucha esperanza en lo que estábamos hoy día en el MOC, en donde ya tú ves quienes pagan la infraestructura y que pagan la infraestructura que se ha destruido, es que por ciento que saben que tienen que cambiar el criterios de diseño, de lo contrario esa infraestructura no tiene duración hacia el futuro. Por lo tanto, eso ahí está yo creo que la clave. Pero por otro lado quería comentar, lo invito a ver el inventario de emisiones regional que hemos hecho, en donde contrasta cada región cómo tiene distintas emisiones per cápita. Y se va a encontrar con que ciudades como Santiago, que tiene generación eléctrica igual dentro de su ciudad, tiene emisiones per cápita en torno a 2,8 a 3 toneladas de CO2 por año, que es muy significativamente más bajo de las 30 toneladas de Punta Arenas o de las 10 toneladas de Coyhaique. Y te puedes dar cuenta entonces que yo personalmente no creo que la ciudad sea necesariamente una problemática para poder entregar bien el servicio que aumente las emisiones, sino que son formas eficientes en donde tú puedes brindar un transporte público eficiente como el metro a grandes masas y eso causa que nuestra huella de carbono no sea la de Punta Arenas. Entonces, por lo tanto hay que tener esa lección, pero sí evidentemente con descentralizado, reduciendo los kilómetros recorridos, que no se le ocurra a todo ir a dejar al colegio a la misma hora a todos los niños,
y ir a trabajar al otro lado y todo el campo absurdo que vemos justamente por esa falta de comunicación. Así que yo creo que ahí radica una gran parte de lo que viene por delante en la adaptación. Evidentemente los planes de ordenamiento territorial tienen que tener la dimensión de la adaptación al cambio climático y la vulnerabilidad al cambio climático, y para eso hay que establecer mapas regionales de los impactos climáticos que no necesariamente son tan fáciles de hacer porque tienen un downscaling que tiene harta magia, y por lo tanto hay que seguir avanzando en entregar mejores insumos. Lo digo porque yo modelaba dinámicamente, pero también sé que hay hartas cosas que son inciertas porque depende de qué tan buena la información que tuviese en su suelo, por ejemplo. ¿Ya? Y finalmente el tema de la actualización y el optimismo, como vamos, evidentemente esto no es para pesimistas, en el sentido de que la única forma de poder trabajar en esto con fuerza y levantarse todas las mañanas con esa misma voluntad es saber que hay una esperanza de que se puede avanzar. Yo creo que hoy día el mundo está viendo cierta esperanza. En la última reunión del cambio climático en Canadá, que me tocó asistir, que como todos menos algunos que se han bajado, han sido, uno se da cuenta, ejemplos de cómo en cada país las acciones climáticas están tomando, son muy contundentes. Ahora con realismo, ahí yo creo que la energía eléctrica va a ser inevitablemente limpia y va a ser inevitablemente barata. Lo que hay que hacer y evitar el viento es transporte e industria, y ahí vamos a poder realmente tener optimismo hacia adelante. Pero hoy día, con el individualismo de que cada uno quiere elegir cómo transportarse, que alguien quiere más espacio en el auto, realmente va a ser difícil que logremos la meta climática con esa visión. Hay que pensar en lo colectivo, hay que pensar en la economía compartida, de lo contrario no alcanza la meta. Como quieran. Aló, sí. Sí, mira, el cambio de comportamiento sí, Marcelo dice que Zanahoria Garrote, yo lo diría lo más técnico, como un mix de política, como esperemos ver lo mismo que hizo así. Pero ¿por qué quiero poner el énfasis? Porque yo creo que a veces nos quedamos demasiado pegados a un debate así, todo que el impuesto o no, que el impuesto es mejor que el ETS o no. Mira, eso y más, y pueden ser los dos juntos también, o sea, yo creo que tenemos que empezar a mirar como de manera más integral. Yo me acuerdo una vez tuvimos una revisión de la OCDE en políticas de innovación, que yo estaba trabajando hace unos años atrás, y también llegamos con la parrilla de instrumentos que tenía Chile a preguntarle a estos expertos que nos dijeran cuál de estos instrumentos es el mejor que tenemos, y nos dijo todos. Y si se le ocurren más, pónganlo también. O sea, aquí esto es prueba y error, o sea, y eso es así, ¿no? Es un sistema humano, complejo, y en ese sentido totalmente de acuerdo con René respecto de que la idea de la evaluación en esta lógica es súper importante, porque la única manera de poder hacer la retroalimentación es decir, chuta, nos equivocamos con esto, la agencia tuvo un camino equivocado, mejor cambiamos el foco y nos vamos a hacer otras cosas. En esa lógica de prueba y error, la idea de la evaluación es fundamental. Si no, el sistema se te cae. Y respecto a lo territorial, yo creo que es un tema fascinante. Yo creo que a veces confundimos el desafío por la herramienta. Ordenamiento territorial, a mí no me queda claro si es el desafío o es el instrumento de política. Y yo creo que ahí parte de la dificultad parte por ello, primero. Lo segundo, que creo que efectivamente es una área compleja de Chile. O sea, ordenar Santiago es complicado, porque son 30 tantas comunas. Las capacidades del intendente o futuro gobernador van a ser limitadas. Entonces, yo creo que efectivamente tenemos un problema mayor ahí. Pero, insisto, yo partiría primero resolviendo qué es lo que queremos crear y ver si el instrumento, si estamos llamando adecuadamente el instrumento. Yo creo que uno puede generar, uno puede ordenar un territorio de distintas maneras, no necesariamente a través de la planificación urbana, ¿no? Ese concepto de mapas y zonas con condiciones, etc. Y en ese sentido me gusta, por ejemplo, las aproximaciones que están haciendo en varios países, en varias ciudades, en materia de adaptación, por ejemplo, que analizan como que cambian el paradigma un poco del ejercicio, ¿no? Y definen los riesgos, toman acción, definen como tecnología o soluciones respecto de cómo abordamos
las eventuales inundaciones, por ejemplo, en determinadas zonas, más bien cambiando la infraestructura urbana. Yo creo que por eso, o sea, yo tengo un problema más bien, yo creo que es un área vital, pero siento que tenemos que hacer un doble clic ahí en el fondo, en cómo entendemos más bien el desafío y de qué manera, cuál es el mix de instrumentos, en el fondo, que alguna tenemos que desarrollar. Yo creo que no es un problema solo de vivienda, o no solo de lo que uno llama planificación urbana. Entonces, pero bueno, da mucho, yo sé que estamos así haciendo respuestas muy cortas. No sé si quieres agregar algo. ¿Para cerrar? Un poquito, ¿no? En el territorio, yo creo que por un lado, el proyecto de energía sí es relevante, que hay muchas comunas, por ejemplo, que se declaran turísticas y como por se no quieren proyectos de energía. Yo creo que hay un tema de ciertas industrias que requerimos, digamos, tener en el territorio, que también necesitan tener dónde poder desarrollarse, y el consumo eléctrico, digamos, probablemente siga aumentando también si electrificamos la energía. Entonces hay desafíos en un mercado laboral sin duda. En el tema de cambio de comportamiento, solo un ejemplo en particular, pero volviendo al tema como de vehículos eléctricos en Noruega, me comentaban que ha sido bien relevante la compra de vehículos eléctricos por parte de compañías. Y allá, por ejemplo, hay, similar a lo que sea en Londres o en otras ciudades, restricción de vehículos en la zona central. Entonces, los vehículos eléctricos, por ejemplo, sí tienen permiso de entrar en la zona central de la ciudad, y eso ha hecho que muchas empresas tengan entonces su centro de carga en el edificio, tengan su vehículo y la gente se traslada a reuniones, y el resto, la mayoría usan el transporte público para ir a su casa. Súper. Muchas gracias.